Hola amigos, bienvenidos sean todos una vez más a este espacio que hemos creado para la difusión de las ideas de la libertad, para hablar sobre lo que sucede en Venezuela, pero también sobre todos esos temas que tienen repercusión sobre nuestro país y que por supuesto atañen también a lo que ocurre en el mundo. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido recientemente en el panorama internacional, sobre todo las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump obtuvo una contundente victoria frente a Kamala Harris. Se impuso las ideas de la libertad frente a ese progresismo, ese sistema de control, de humillación, incluso de cerco económico que pretendía llevar la candidata demócrata. Y por supuesto, no dejar de un lado lo que está sucediendo en Venezuela, sobre todo con los temas de la violación a los derechos humanos, que son sumamente importantes, y también cómo la elección presidencial pudiera repercutir sobre lo que significaría el futuro de nuestro país. Conmigo estarán acompañándome Zulima Quiñones, quien a través de Llanero Digital, que es nuestro principal canal, y por supuesto también Gabriel Notario, que forman parte también de esa plataforma, pues nos acompañarán para hablar sobre lo que ha sucedido recientemente en el panorama político. Por supuesto, primero darle la bienvenida a Zuli y luego a Gabriel para iniciar esta conversación. Sí, buenas tardes, muchachos. De verdad, estar con ustedes para mí siempre es un honor. Tener jóvenes a mi lado, porque eso me da la fuerza necesaria para seguir en esta lucha, que es una lucha bastante, mira, aparte de terrible, porque a veces quisiera colgar los guantes y decir hasta aquí llego. Pero ustedes son como la fuerza esa que me inspiran a seguir adelante y a verdad y el esfuerzo por seguir logrando la libertad de mi país. Hoy tenemos un invitado sumamente especial que es Gabriel Notario, el coordinador de Libertas. Libertas, mira, no quiero hablar de Libertas porque lo va a hablar Gabriel, ¿no? Pero aparte de gustarme mucho Libertas, porque también soy parte de ese gran equipo, una de las cosas importantes o del tema importante de ese lema hermoso que me gusta de Libertas, sigamos construyendo un futuro de ciudadanos libres y responsables. Cuando hablamos de ciudadanos libres y responsables me llama la atención, ¿no? Porque esa es la parte más importante, que seamos libres y responsables, porque siempre digo, donde hay responsabilidad, podemos seguir avanzando. Entonces le damos el pase a Gabriel Notario. Bueno, gracias, Zulima, por esa introducción, a Emanuel y a todo el equipo de Llanero Digital. Estamos aquí conectados. Y sí, hoy se cumple un año del día en que un grupo de personas, de venezolanos que estamos en el exterior, nos reunimos y decidimos iniciar un proyecto que hoy se llama Libertad. Un proyecto que promueve la libertad como punto de partida hacia la Venezuela liberal que todos queremos, y consideramos la libertad como un concepto integral y no que se separa en social y económico, sino un concepto integral. Libertad individual como punto de partida hacia la libertad económica y viceversa. Libertad económica como punto de partida hacia la libertad individual. En el marco a un país que hoy no tiene libertad y que estamos luchando para recuperarla. Seguimos adelante y seguimos estando en la línea junto al liderazgo actual de la oposición venezolana que fue electo democráticamente, luchando para que se respete esta decisión que tomó el soberano venezolano, pero también promoviendo nuestras ideas con respecto a la libertad, a la vida digna y a la propiedad privada. Gabriel, bueno, que ha sido también creador de Libertas y que ha estado en este movimiento, ha vivido, por supuesto, muy de cerca, como todos los venezolanos, lo que ha sido el proceso electoral en Venezuela. Ayer también se celebraron las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, quería primero conocer tus impresiones sobre lo que ha sido el proceso y cómo crees que esto pudiera tener su repercusión, sobre todo en Venezuela y también para el resto de Latinoamérica, en países donde también viven situaciones similares como Nicaragua y Cuba. Bueno, ya sabemos lo noticioso que fue todo este proceso. Reflexiones que llevo, en primer lugar, es que hoy salieron derrotadas las narrativas ideológicas que puedan implementar medios de comunicación. Salieron derrotadas las encuestadoras que estaban inclinadas hacia ideologías específicas. Y eso es una lección para todas las personas que creemos tanto en la democracia como en la libertad, y a todas las personas que estábamos siguiendo de lleno esta elección que nos esperábamos fuese reñida y al final no lo fue. Fue una victoria cómoda de Donald Trump en contra de la propuesta de los demócratas y Kamala Harris. Sin duda alguna es una elección importantísima, no solamente para Venezuela, sino para el hemisferio entero, porque sabemos la importancia que es la estabilidad tanto económica como política de Estados Unidos para la estabilidad mundial. Pero en el caso de Venezuela es sumamente importante y estuvimos a la expectativa debido a muchas cuestiones que analizamos
y que fuimos oyentes o testigos en la campaña electoral en Estados Unidos. Por una parte, una candidata que si bien de manera superficial ofrecía una solución, entre comillas, pacífica a la situación de Venezuela y ofrecía que sí iba a recibir a los migrantes cuando no tenían decisiones concretas con respecto al parole humanitario, por ejemplo, y utilizó esto como campaña política, a su vez que estaba promoviendo control de precios, que eso ya los venezolanos sabemos qué significa lo que es el control de precios y cómo repercute en la economía, en contra de un candidato que también, según nuestra concepción o según mi parecer, hablo en primera persona, está desinformado de lo que es la realidad de Venezuela. Pero ¿cómo puede repercutir este resultado en Venezuela? Es depende del interlocutor. Y en Pero este ¿quién está momento, desinformado según tú, Donald Trump? sí, o sea, lo digo en el sentido, las veces que se refirió a Venezuela como un territorio que ahora está seguro porque Maduro envió los delincuentes a Estados Unidos a, a crear inseguridad, etcétera. Bien sabemos cómo es la situación de inseguridad y la relación que tiene por lo menos bandas como el Tren de Aragua, por ejemplo, y todo este tipo de delincuentes que vimos en videos por allá en Nueva York y todas estas cosas. Pero el discurso de generalizar fue mal recibido por algunas personas, pero da a mostrar que fue mala información. No solamente mala Pero, a ver, pero información, ¿cómo tú crees que ha sido mal recibido el tema de este discurso que ha dado Donald Trump, que se refirió específicamente a los venezolanos con el Tren de Aragua y también incluso sobre los haitianos, que dijo que una vez que comían gatos? Pero ¿cómo crees que ha sido mal recibido dentro de los latinos? Si cuando vemos el resultado electoral, sobre todo en estados clave como la Florida, donde hay gran cantidad de latinos, los latinos en su mayoría votaron por Donald Trump e incluso el voto afrodescendiente por primera vez estuvo muy cerca del Partido Demócrata frente a los republicanos. Es decir, que dejó de ser el Partido Demócrata ese partido de refugio para las minorías y, bueno, al menos Donald Trump esta vez dio como una demostración de que es una alternativa y que es una opción de verdad para los latinos y también para los afrodescendientes. Entonces, ¿por qué dices que algunos latinos no lo recibieron bien? lo digo en el sentido de que las personas que están allá en Latinoamérica, perdón, en Estados Unidos, que son de Latinoamérica por X o Y circunstancias, están allá como migrantes o como exiliados, como sea, comprenden que los intereses de una elección nacional son en primer lugar los intereses nacionales. Ujú. Y de nada te sirve tener un parol, y eso iba después, de nada te sirve tener un parol humanitario, tener una visa, tener un refugio, un permiso de residencia, cuando vives en un país donde teniendo esa visa no consigues trabajo, porque la economía está totalmente inestable por controles de precios, por aumentos de impuestos, por medidas totalmente fuera de sí que iba a imponer Kamala Harris. Entonces, el sentido común de que si bien van a apretar las tuercas a nivel migratorio, pero van a aumentar las capacidades de poder trabajar y de que la economía libre pueda resplandecer, cuando en estos 4 años de Biden no se pudo o no se vio, ganó el sentido común en ese sentido. Yo creo que esa es la razón por la cual la comunidad latina en su mayoría, y un estado como Florida, o uno de los condados donde el 93% de los habitantes son hispanohablantes o son hispanos, votaron a favor de Trump, creo que esa fue la razón por la cual. Sí, está bien. A nivel de migración van a apretar las tuercas, como todo país soberanamente lo puede hacer. Pero a nivel de sentido económico va a prevalecer mucho más. Entonces la Mira, desinformación era del equipo hacia Trump. sí, Eso es en lo que una en reciente entrevista me refiero o conversatorio de Donald Trump con los latinos que hizo para Telemundo, tocaron ese tema. Él precisó que él lo que no estaba de acuerdo era con que personas entraran por la frontera sin ningún tipo de documentación, sin Mm. pasaporte, sin ningún tipo, nada que te garantice que al menos no es un delincuente, que es un ladrón y que entre por un país como Perú por su casa y le den una residencia. Y la verdad que esto lo traigo a colación porque también está sucediendo mucho también en Europa con el tema migratorio, sobre todo en España o África, perdón, en Francia, donde muchos africanos vienen en pateras y entran y nadie sabe quiénes son ni cómo se llaman, si fueron delincuentes, si fueron, bueno, no tienen, si no tienen ningún incidente criminalístico. Entonces, al final todo esto crea, creo yo, que las mismas sociedades, me refiero a Estados Unidos, España o incluso Francia, por poner un ejemplo, crean ese tipo
de prejuicios contra los migrantes de otros países, precisamente por esas pocas malas personas malas que entran y que se dejan entrar a consecuencia de supuestamente darle una ayuda humanitaria. Entonces, esto mismo puede estar sucediendo con los latinos en Estados Unidos y precisamente por eso los latinos que están legales y que pudieron ejercer su derecho al voto votaron por Donald Trump, porque es necesario preservar esa buena reputación que tienen los latinos y que tienen los afrodescendientes y que no entren personas que al final no corresponden con los intereses de la mayoría que van a trabajar y que van a prosperar en esos países. Y creo que hay una gran diferencia entre lo que propone Trump y lo que proponía Kamala, que al final es un populismo, porque de lado y lado, porque primero Trump no puede hacer la deportación masiva como lo ha dicho, porque es imposible. Pero por otro lado, Kamala, los demócratas tienen desde toda la eternidad diciendo que van a proteger a los latinos, pero si realmente, a los migrantes, perdón, pero si realmente quisieran protegerlos, ya les fuesen dado un estatus legal desde hace mucho tiempo, cuando gobernaron con Barack Obama o cuando el gobierno de Biden. Entonces, aquí hay una, por parte de los demócratas sobre todo, una ideología, un discurso muy parecido a este populismo de Pedro Sánchez en España o de Emmanuel Macron en Francia, que al final, como decimos en los venezolanos, es pura paja, porque no termina siendo realmente medidas concretas en beneficio de una población, sino simplemente dejan entrar y dejan correr la arruga para mantener un discurso que solamente beneficie y que al final termine, entre comillas, captando el voto de esas personas. Y creo que ha sido la gran diferencia de lo que ha sido en estas elecciones, que Kamala Harris y todo el Partido Demócrata se ha llevado una derrota que ni siquiera ellos esperaban, porque hablaban supuestamente de un resultado que iba a ser cerrado, y de cerrado no tuvo nada. Al fin de cuentas, pues hay más de 5 puntos por encima que superan a Donald Trump. Pero volviendo al tema latinoamericano, pero con la repercusión sobre Estados Unidos o de las elecciones en Estados Unidos, eh, es muy evidente también que a dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua las cosas se le va a poner aún mucho más cuesta arriba, porque con Biden se aliviaron las sanciones para Maduro, también se liberaron a los narcosobrinos, también se liberó a Alex Saab, que es un delincuente que debía y que debió continuar en prisión. Y por otro lado, pues Donald Trump, que fue toda la persona que hizo todas estas acciones contrarias a lo que representan los demócratas. Esto lo quería traer a colación porque también hay algunos venezolanos que estropearon a Kamala y algunos, hasta el video, no voy a decir quién, pero un venezolano que está en Europa, que es muy pro Ucrania, pues lamentándose por Ucrania, pero no se lamenta por la situación de Venezuela. Aquí, en lo que ha ocurrido en el proceso electoral, hay un claro mensaje de derrota también para las tiranías de Latinoamérica. ¿Cómo crees que pueda ser el accionar de Donald Trump a partir del 10 de enero? En el momento en que, bueno, en este caso Donald Trump inicia el 20, pero en ese mes tan importante para Venezuela, donde Edmundo González se debe juramentar como presidente de todos los venezolanos. Mira, yo creo que Donald Trump, y lo demostró en su primer periodo, desde 2016 a 2020, es una persona que políticamente, incluso exterior, en la política exterior no es estática, es una persona que se mueve pragmáticamente según las necesidades de su nación, porque ese es el interés principal de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos como prioridad. Y si bien por una parte tuvo políticas muy más que agradables, políticas acertadas para presionar una salida de los regímenes comunistas de Nicaragua, Cuba y especialmente de Venezuela, con tanto como las sanciones, como la detención de Alex Saab, como la detención de los narcos sobrinos. También vimos cómo él estrechó manos buscando la paz o buscando intereses específicos de resolver conflictos, estrechó manos con Putin, con el dictador de Norcorea o con cualquier dictador o de personal o persona de manera autoritaria que existe en el mundo. Entonces, esto es la dinámica, digamos, no estática que tiene Donald Trump. Va a ser interesante cómo va a responder y yo estoy consciente y estoy seguro de que Donald Trump sabe que Maduro es un riesgo para la región, que Maduro es un riesgo para el hemisferio y sigue siendo así. Lo que aquí va a influir, que eso es lo más importante, es el interlocutor que hay entre los venezolanos y Donald Trump. Lamentablemente, hace 6 años el interlocutor fue más que un fracaso, que fue Juan Guaidó y su interinato. Aquí el riesgo no es qué va a hacer Donald Trump, sino cómo va a recibir propuesta o cómo va a actuar ante esta nueva administración el actual liderazgo que tiene la oposición. Eso es totalmente importante
y es lo que va a influir aquí en cómo van a ser las políticas. Quién va a ser interlocutor entre los venezolanos y Donald Trump? ¿Quién va a ser el representante? ¿Con quién se va a asesorar con respecto al tema de Venezuela? Y si se va a mostrar a Venezuela como un riesgo o como una simplemente dictadura. Porque eso fue lo que yo creo que pasó hace 6 años, que Guaidó mostró esto como una dictadura convencional donde solamente los venezolanos van a influir y no aprovechó la potencialidad que pudo tener un apoyo como este para la salida del régimen de Nicolás Maduro. La influencia del liderazgo es lo que es importante, es lo que yo considero. Mira, Gabriel, excelente tu modo de ver las cosas y esa era la pregunta que te iba a hacer precisamente que la hizo Gabriel, ¿no? Pero viendo todo el panorama, ¿verdad? Porque uno dice, no, Donald Trump no nos va a salvar, porque eso es algo que seríamos, como dijiste tú, muy importante, esa parte de interlocutor. Tenemos un presidente que se llama Edmundo González y tenemos una líder que es María Corina Machado. Ahí verán ellos quiénes son los interlocutores que van a estar con Trump. Ahora, el problema es este. ¿Qué opinas tú o cuál es tu visión, Gabriel? Ustedes también, hasta el mismo Emanuel, como jóvenes, ¿cómo se irá a dar esto? ¿O como que a largo plazo o a corto plazo? Quizás una pregunta que ni siquiera nosotros mismos, yo misma me la hago y no sé ni siquiera responderla porque no sabemos cómo van a ser los panoramas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué visión tienes tú con respecto a este triunfo de Donald Trump? Mira, repito, depende del interlocutor. Si finalmente se convence nuevamente de que Venezuela es un riesgo para el hemisferio y para la región, van a haber acciones contundentes en donde, como lo dice la misma María Corina Machado, el precio de la quedada sea más alto que el precio de la salida. Que les haga más barato salir que quedarse. Y eso aquí es sumamente importante. Yo considero que esto no es a corto plazo. Son 25 años en donde no es una dictadura convencional, sino una tiranía con tentáculos narcocriminales, terroristas, con alianza con el Hezbollah, alianza con el cartel de Sinaloa, con la FARC, con el ELN. No es cualquier cosa a la cual estamos enfrentando. Entonces, esto de aquí va a ser sumamente importante de cómo se va a aumentar la presión para que ellos comprendan que su salida va a ser más barata que quedarse. Yo no considero que esto sea a corto plazo, pero con un liderazgo paupérrimo y blando, como fue el de Kamala Harris, eso iba a ser más que a largo plazo, a eterno plazo, diría yo. Con Donald Trump, yo creo que hay esperanza de que esto sea a un mediano plazo, se logre una transición hacia un Estado democrático en Venezuela. Cónchale, Gabriel, de verdad que, bueno, no sé más de qué va a decir Gabriel, Manuel, pero de verdad que es interesante todo esto. Pero ahorita, bueno, voy a esperar que hable Manuel, porque viendo que hoy es el aniversario de Libertad, quería hacerte una pregunta con respecto a este tema. Ajá, Emanuel. Adelante. No, pregúntalo, Zuli. Bueno, yo decía, ¿no? ¿Qué estilo de liderazgo prefieres aplicar en tu rol como coordinador de Libertad? Bueno, mira, el liderazgo que yo quisiera aplicar es ser creador o promotor de otros liderazgos. Nosotros queremos que la política de Venezuela pase la página de que los partidos políticos sean el club de fan de los líderes políticos, de que los partidos respondan a una persona y aplaudan a una persona. Nosotros queremos ser una escuela de líderes, que cada persona tenga la concepción de que ellos son capaces y tienen las capacidades individuales de ser líderes. Y eso es lo que queremos promover. No es una cuestión de un liderazgo. No, yo no quiero que Libertad sea las personas que me aplaudan o que me reposteen lo que yo publique, sino de que todos construyamos desde la diversidad, porque todos somos diversos, una propuesta viable, pragmática, sobre todo objetiva y real para los venezolanos con líderes. Perfecto, Gabriel. Sí, que bueno, aprovechando que es el aniversario de Libertad, bueno, ya es un año, el primer año desde que se inició este proyecto, en el cual, bueno, tanto Zuli también como yo y muchas personas más hemos sido, pues, fundadores en aquel momento, pues, cuando se ideó esta propuesta. Es un movimiento que ha nacido, pues, luchando por las ideas de la libertad y en pro de esa Venezuela de transformación, una transformación profunda y real que se necesita y de manera urgente en nuestro país. Pero también se ha destacado también, sobre todo, pues, tanto Zuli como tú y muchos de los que estamos allí, en el
en el área de la defensa de los derechos humanos, que es sumamente fundamental para esa Venezuela que queremos rescatar y construir. Es un pilar fundamental que el Estado debe respetar y que hoy ningún derecho pues, se encuentra garantizado en nuestra Venezuela. Hay más de 1.900 presos políticos, hay más de 25 personas muertas y continúan pues, una persecución brutal por parte de la tiranía de Nicolás Maduro. Viene un año trascendental y unos meses trascendentales. Ha pasado un año, quería preguntarte cómo visualiza desde el movimiento esa perspectiva de cara al futuro en defensa de los derechos de los ciudadanos, pero también sobre el tema de la defensa de la libertad y el momento que deseamos todos, que es el momento de la transición hacia la democracia en nuestro país. Mira, es interesante lo que me preguntas porque nosotros construimos esto desde afuera de Venezuela. ¿Por qué razón? Porque nosotros consideramos que los venezolanos que estamos aquí afuera estamos adquiriendo herramientas necesarias para volver y reconstruir desde las cenizas todo lo que ha pasado. Y aquí viene con todo esto lo que me pregunta respecto a los derechos humanos y con respecto a la libertad misma. Tenemos en estos momentos un activismo a nivel de redes sociales, que bien sabemos la realidad, de visibilizar los casos de que muchos no conocen. Hay casi 2.000 presos políticos, de los cuales se conocen muy pocos y lamentablemente hemos caído en el error de que cada partido visibilice a sus presos políticos. Y nosotros consideramos que los presos políticos no tienen partido. Son presos políticos porque son ciudadanos que están allí injustamente y que no deben estar allí y que tienen que ser liberados. Y por eso hemos estado trabajando en visibilizar todos estos casos, en denunciar lo que haya que denunciar, en presionar para que las personas aún estando allí puedan respetarse los derechos mínimos, al menos en la salud, por ejemplo, en la alimentación. Y es un tema muy complicado que va a tener trabajo o nos va a dar trabajo más adelante, porque esto no se termina aquí. Tiene que haber justicia y esto es una bandera que nosotros vamos a elevar durante la transición y luego de la transición, de que haya justicia y reparación, porque esto no se puede quedar así, porque es mucho el daño que ha recibido Venezuela en materia de derechos humanos, que no solamente son los presos políticos, sino distintos derechos que todos nosotros tenemos. El derecho a estar en un país, estamos 8 millones de venezolanos fuera del país porque nos expulsaron, no estamos aquí de turismo, estamos fuera de Venezuela porque estamos huyendo de una tiranía criminal y todo esto debe tener reparación y justicia. Nuestro papel en la transición es que todas estas herramientas que estamos adquiriendo y todas estas propuestas que estamos construyendo entre todos sirvan para que se construya un país en donde se pueda debatir, en donde se puedan proponer ideas y que no te persigan por proponerlas o por promoverlas. Eso es lo que buscamos. En estos momentos son 3 pasos fundamentales que siempre decimos. El primer paso es el cese de esta, no me gusta esa palabra, me trae recuerdo, pero el quiebre de esta tiranía criminal. El segundo paso es el establecimiento de un gobierno que sea la transición hacia un Estado de Derecho, y cuando llegue el momento, nosotros nos propondremos a los venezolanos con las propuestas que hayan nacido de todos los que pertenecen a este movimiento, en marco a las herramientas que hemos adquirido como movimiento, pero también en marco a las herramientas de que los que están dentro del país están también adquiriendo allí para construir una propuesta de un país liberal, federal, democrático y sobre todo un país de ciudadanos libres. Bellísimo ese mensaje. Siempre me ha gustado ese lema de venezolanos libres. Y me acoto algo con respecto a lo que dijiste los presos políticos. Es importante repetirlo. Ellos no tienen distintivo. Ellos no tienen color, no tienen partido político. Y hay muchos, como mujeres, que no han sido visibilizadas, mujeres que ni siquiera las conocen. Y viendo los nombres, y yo decía, Dios mío, pero esta persona no la conozco, está presa, y está muchos desaparecidos, ¿viste? Muchos desaparecidos que no se saben en qué lugar ni dónde están. Y gracias, Gabriel, de verdad, por haber dicho eso, de que me llama mucho la atención. Y me gusta también cuando tú dices, los presos políticos no tienen color, tienen partido político. Todos son iguales y todos son importantes. Bueno, el agradecimiento con todos ustedes por todo el trabajo que están haciendo para visibilizar todos estos casos, para mantenernos conectados. Y esta es la invitación, a que sigamos conectados, que se suscriban, a que sigamos juntos y unidos luchando por la libertad de Venezuela y que volvamos a casa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Agradecerte, Gabriel, también a Zuli por estar aquí, por siempre acompañarme y bueno, estar en estos espacios tan importantes para la discusión
sobre las ideas de la libertad y también para la denuncia. Y claro, antes de despedir, yo creo que no puedo dejar pasar por alto lo que está ocurriendo en Venezuela, algo que en lo particular pues me conmueve porque he hablado también con familiares de los presos políticos, que son lo que dice Gabriel y lo que dice Sueli, los presos comunes, que están sufriendo de una manera horrorosa lo que es la tortura y la crueldad de un sistema sanguinario. Hay niños detenidos, una joven, que no voy a decir el nombre porque es una menor de edad, que se ha intentado suicidar 2 veces, siendo una niña. Esto hay bueno, que no hay ningún tipo de palabra para describir el horror que puede estar sintiendo un niño para llegar a ese punto de querer quitarse su vida porque no aguanta más tanto sufrimiento. Y aún peor es saber que todo lo que está sufriendo, pues lo está sufriendo pues sin ningún tipo de culpa, porque evidentemente es inocente. Y así como ella, hay más de 70 niños que están detenidos, que están sufriendo, y 1900 presos, que no son números, son personas que están sufriendo y que son ciudadanos comunes, y que por ser ciudadanos comunes, que nadie los nombra, que ningún partido dice que existen, están en paupérrimas condiciones. Personas que están haciendo excrementos sobre inodoros que están rebosados de ese y se han transmitido sarnas, problemas de infección urinaria, personas que solamente le dan un vaso de agua cada 2 días y que solamente comen una galleta al día, y además de ello sufriendo torturas en el centro penitenciario como Tocorón, donde los presos comunes tienen más derechos que los presos políticos. Y esto es algo inaudito que nosotros no podemos dejar pasar y no podemos dejar de denunciar. Por eso en mis redes sociales sigo denunciando y sigo mencionando a los presos políticos que nadie nombra, porque ellos también merecen ser escuchados y merecen que su voz sea elevada, y que ellos también merecen estar libres y que nunca han merecido sufrir las consecuencias de lo que han vivido. Y también el llamado es a aquellas personas bueno, que forman parte de diferentes organizaciones, a que también los nombren, porque ellos también son seres humanos, porque detrás de ellos hay familias, hay personas que están sufriendo, madres que no tienen ni siquiera cómo trasladarse al centro penitenciario porque no tienen los recursos necesarios para poderlo hacer. Aquí se han quebrado familias y se han quebrado vidas, y me refiero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psicológico, porque es una marca que continuará para siempre en cada uno de esos seres humanos. Y yo creo que con lo que ha sucedido recientemente, hoy la libertad de Venezuela ha dado un paso significativo para su rescate, tanto para la libertad como para la democracia. Y yo espero que este próximo año, 2025, sí sea el fin de la tiranía, porque claro que entendemos que esto no es un proceso fácil, pero mientras esto ocurre, habrá 1900 ciudadanos que van a seguir sufriendo las consecuencias de la crueldad de un sistema socialista como lo es el régimen sanguinario de Nicolás Maduro. Y yo espero que no solamente logremos la transición, sino también logremos la justicia y la reparación para cada una de esas víctimas que han sido, que han sufrido en los últimos meses por, de manera pues tan brutal que no hay ni siquiera palabras para describirlo, pero que han sufrido por defender algo que es justo y que es necesario defenderlo, como es la voluntad de los ciudadanos expresada el 28 de julio, y que dio un mandato suficientemente claro y abrumador diciendo que Edmundo González es el presidente que queremos todos los venezolanos. Bueno, de verdad que me extendí un poco, pero es que esto es una situación que a mí en lo particular me conmueve, y de verdad no podemos dejar pasar por alto, y a quienes nos ven también invitarles a que alcen su voz por esas personas que en verdad se sienten muy solos y que se sienten hasta incluso abandonados, que hay personas, bueno, que de verdad que no quieren pues continuar un día más, y hay que darle ese rayo de esperanza para que tengan deseo de vivir y que tengan ese reflejo de un futuro mucho mejor para ellos y para nuestro país. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Les invito también a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, a darle me gusta y a compartir este video, y por supuesto para vernos a través de este mismo espacio en próximas oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí.